Hoy vamos a continuar con el estudio de Hechos capítulo 21. Vamos a estudiar del versículo 21 al 40, si Dios lo permite. Vamos a ver la segunda parte de este capítulo. La primera parte la vimos la semana pasada, la enseñó nuestro hermano Alfredo, ¿me recuerdan? En este versículos, en estos pasajes, vamos a ver el cumplimiento de la voluntad de Dios en la vida de Pablo. Vamos a ver que Pablo va a ser arrestado en Jerusalén. Recordemos cómo inició todo, hermano. Pablo dijo en el capítulo anterior que en todas las ciudades, ¿qué es lo que le decía el Espíritu? Le daba testimonio que él pasaría por pruebas y prisiones. Pero esto empezó mucho antes, empezó en el capítulo 9 de Hechos. Escuche, capítulo 9, versos 15 y 16. Cuando Pablo se encontró con nuestro Señor en el camino a Damasco, dice, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Se está refiriendo, el Señor le estaba hablando ahí con quién? Con Ananías, ¿no es cierto? Y le está animando en que vaya a hablar con Pablo. Le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre, escuchen, en presencia de los gentiles, ya lo había hecho de reyes y de los hijos de Israel. Verso 16. Porque yo les mostraré, dice el Señor, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Ven? El llamado de Pablo inicia de esa forma y no debemos olvidarnos de eso. Y hoy día lo que vamos a ver, en este capítulo 21, es el cumplimiento de esa profecía, de lo que además el Espíritu Santo en todas las ciudades le iba recordando a Pablo de lo que iba a ocurrir. Y hoy comenzará el inicio de esta profecía, de estas tribulaciones y prisiones que le iban a acontecer a Pablo. La semana pasada vimos que Pablo había llegado finalmente ¿a dónde? A Jerusalén, ¿recuerdan? Verso 17. Él se reúne con Jacobo o Santiago y con los ancianos de la iglesia y les cuenta cómo Dios había obrado entre los gentiles por medio del ministerio de Pablo. Cuando oyeron esta noticia, Jacobo y los ancianos, ¿cómo respondieron? Dice el verso 20 que ellos glorificaron a Dios. Esa es la respuesta lógica, ¿verdad? Al escuchar que el ministerio de Pablo había sido un ministerio fructífero. Y ese versículo 20, hermanos, es un versículo de transición en este capítulo. Por lo tanto, quiero que podamos volver a ese pasaje. El verso 20 presenta dos realidades que es importante poner atención antes de iniciar todos estos versículos que vamos a ver. ¿Sí? Escuchen lo que dice el verso 20. De la segunda parte en adelante. Dice, ya ves, ahora le están respondiendo después que Pablo le mostró el ministerio que el Espíritu Santo y Dios estaba haciendo a través de los gentiles, y ellos glorifican a Dios. Después de esa reacción, ahora viene el turno de Jacobo y los líderes de la iglesia. Le dicen, ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley? Entonces quiero que veamos dos cosas importantes a manera de introducción. La primera, en que el verso dice, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? Y esto, hermanos, gracias. Y esto, hermanos, es una noticia extraordinaria, lo que estos líderes de la iglesia en Jerusalén le están dando a Pablo. Gracias, hermano. Una noticia extraordinaria, o sea, no fue un puñado de judíos que creyó, sino que dice cientos de judíos habían creído. Lucas utiliza la palabra millares, pero que dice millares. Y eso significa, ¿sabe cuánto? Decenas de miles de personas judías habían creído. O sea, eran personas judías que habían puesto su fe en Jesucristo, lo que hoy día se conoce como judíos mesiánicos. Esas personas que habían estado esperando siempre la venida del Mesías en este tiempo, mientras
Pablo, ¿no es cierto?, iba y predicaba a través de las ciudades. La iglesia en Jerusalén seguía creciendo. Millares de judíos habían creído. Entonces lo que debemos entender es que en Jerusalén había gran número de creyentes judíos. Y esto es significativo, hermanos, porque muchas veces decimos, los judíos han rechazado al Mesías, ¿verdad? Lo decimos de manera general. Pero aquí podemos ver de manera clara y contundente que millares de judíos han creído, han puesto su fe en el Salvador Jesucristo, en nuestro Señor. Pero hay otra cosa más que podemos ver en el verso. Y la segunda es que nunca añade otra característica. Escuchen lo que dice de estas personas, de estos hermanos judíos. Dice, y todos son celosos por la ley. Y de esta palabra celo, hermano, nos habla de sentir pasión. Mire, haga una circunferencia en su Biblia de esa palabra, celo, porque la vamos a empezar a escuchar de ahora en adelante. Celo, pasión. Ellos sentían pasión. Nos habla de personas fervientes, fervientes seguidores de Cristo. Y el texto nos dice que todos eran de esta forma. No debemos minimizar, hermanos, la palabra todos, porque no estamos hablando de la mayoría o de algunos. El texto dice muy claro, ¿qué dice? Todos. Por lo tanto, hermanos, esa es una declaración normativa y en ese verso. Todos son personas apasionadas, fervientes seguidores. Ahora, ¿qué los hacía sentir pasión a estos hermanos? Dice el texto que ellos sentían pasión por la ley. Ellos sentían pasión por la ley. ¿Por qué? Porque recuerden, ellos eran judíos. Siempre habían esperado al Mesías. Entonces, al ver a Cristo cara a cara, personalmente y al nacer de nuevo, ellos pueden comprender claramente que toda la profecía, las leyes y los profetas se aplican perfectamente en Jesucristo. Entonces ellos eran personas apasionadas porque para ellos el pueblo estaba completo. Se completó completamente todo lo que decían los profetas. La Torá acerca de la ley, todos sus mandamientos caían perfectamente en la persona de Cristo. Entonces, ¿qué es la ley de manera práctica? Son los mandamientos, las instrucciones de Dios. Lo que conocemos como esos 613 mandamientos. Ahora, ¿dónde están esos mandamientos? ¿En la Biblia? ¿Dónde? Sí, están en Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Están en esos libros. Ahora, cuando pensamos en la ley, hermanos, quiero que me pongan atención, debemos entender, hermano, que el fundamento de la ley, el carácter de la ley, es el amor. ¿Sí? ¿Siguen? El carácter de la ley es el amor. Recuerden cuando le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál era el principal mandamiento? Escuche, se lo voy a leer, Mateo capítulo 22, versos 37 y 40, anótelo. Escuche. El Señor respondiendo a esta pregunta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, cuando reflexionamos en estos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, ¿están conmigo? Sí. Debe venir a nuestra mente, con lo más lógico que venga aquí, cosas, los 10 mandamientos, ¿verdad? Y estos 10 mandamientos se dividen en estas mismas dos categorías. Hay mandamientos que se refieren a nuestra responsabilidad con el Señor, ¿verdad? Y hay mandamientos que se refieren a nuestra responsabilidad con las personas. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo debemos aplicar estos mandamientos? ¿Cómo aplicamos estos mandamientos que se encuentran en la palabra de Dios? No solo los que están en el Antiguo Testamento,
Porque el Nuevo Testamento, hermano, está lleno de mandamientos también, está lleno de instrucciones para los creyentes. Lo que quiero, hermanos, que entendamos que ambos grupos tienen el mismo propósito, el mismo objetivo. ¿Y saben qué es? Es enseñarle a la iglesia lo que está bien y lo que está mal, lo que es ilícito y lo que no lo es, lo que es correcto y lo que no es correcto. Todos los mandamientos trabajan juntos para mostrarle al creyente cuál es el propósito. En otras palabras, hermanos, los mandamientos de Dios nos enseñan cómo andar en rectitud por la vida. No debemos, hermanos, caer en el error, por ejemplo, de leer el libro de Levítico y decir, bueno, eso no es relevante para el día de hoy. No. Mire, me pregunto algo. ¿Hay algo no relevante en la palabra de Dios? Y nosotros creemos solo en la mitad de la palabra de Dios o creemos que toda la palabra de Dios fue inspirada. Entonces no debemos caer en el error de pensar que esas cosas que están en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el Levítico, no es relevante para mí el día de hoy. Hermanos, pongan atención porque esto es importante. Debemos recordar que cada uno de los creyentes tiene al Espíritu Santo. Y es a través del Espíritu Santo que podemos tomar algo del Antiguo Testamento que parece irrelevante ante nuestros ojos y por medio del Espíritu Santo, Él nos va a mostrar cuál es, escuche, cuál es la intención de ese mandamiento. ¿Escuchó? Voy a repetirlo. El Espíritu Santo te guiará para entender cuál es la intención de ese mandamiento, el propósito, el motivo por qué el Señor dio ese mandamiento. ¿Y cómo puedo aplicarlo correctamente a mi vida el día de hoy? ¿Sí? Es el mismo Espíritu Santo el cual va a producir esa pasión, ese celo por toda la palabra de Dios. Pablo dijo en el capítulo anterior, no he rehusado de darme todo el consejo de Dios. ¿Entienden? Toda la palabra de Dios es vital para el creyente, no solo una parte. Para eso tenemos el Espíritu Santo, para que traiga discernimiento en nosotros y podamos distinguir que todos esos 613 mandamientos y todos los que vemos en el Nuevo son para nosotros, para poder guiarnos. Y es el Espíritu Santo el que te va a guiar para entender cuál es la intención, qué quiere decir lo que Pablo decía, el espíritu de la ley, no la letra de la ley. Y vamos a hablar más de eso más adelante de eso. Entonces, cuando practicamos la palabra de Dios, todos esos mandamientos, estamos, ¿qué haciendo? Demostrando amor a Dios, el Hijo, a Dios el Padre y a las personas. ¿Ven? Cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, esas verdades, nosotros le mostramos amor a Dios, como también a las personas. Hermanos, debemos ser personas fieles y apasionadas y darnos cuenta de que al ver todos los mandamientos de la Escritura, ellos trabajan como una unidad. Y esos mandamientos están para que nosotros podamos comportarnos de una manera justa. ¿Me escuchó? De una manera justa en este mundo. Y ojo, no estoy diciendo que los mandamientos te van a hacer justo. No. Porque eso fue solo a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados por la gracia de nuestro Señor. Esa justificación es gratuita para el creyente por medio de Cristo. Pero tenemos, recuerden, la justicia perfecta de Cristo incorporada en nuestro ser mediante la fe. Entonces, no practicamos los mandamientos de Dios para ser más agradables o ser más justos ante Dios. No. Somos justificados gratuitamente por Cristo. Pero debemos aplicar todo el consejo de Dios a través de la guía del Espíritu Santo. Y esto es lo que vemos en estos hombres. Ellos habían creído
y ellos sentían celo, pasión. Ellos eran fervientes seguidores de la palabra de Dios. Entonces el verso 20 está preparando el escenario para el conflicto que se va a desarrollar de ahora en adelante. Escuchen, vamos a dividir esto en 4 partes. La primera parte, vamos a ver las falsas acusaciones en contra de Pablo y su respuesta en obediencia, verso 21 al 26. Parte B, la multitud intenta matar a Pablo, versículo del 27 al 31. Parte C, Dios presenta la vida de Pablo Dios preserva, ¿no es cierto?, o salva la vida de Pablo mediante un comandante o un tributo romano. Y en la última parte veremos que Pablo pide la palabra para poder hablar y dar su testimonio, versículo 37 al 40. Listo, vamos como la primera parte, donde veremos, como le decía, las falsas acusaciones en contra de Pablo y su respuesta de obediencia, versículo 21 al 26. Además, en este pasaje veremos, hermanos, claramente la sabiduría de los ancianos en Israel y la humildad de Pablo. ¿Escuchó? Él dijo en el capítulo anterior que él se comportaba todo el tiempo con toda humildad. Y acá lo vamos a ver de una manera práctica. Verso 21. Escuche lo que dice Jacobo y los ancianos a Pablo. ¿Tengo calor o no? Sí. ¿Lo pagaron? ¿Sí? ¿No? Vamos a verlo. Porque parece que está faltando el oxígeno. ¿Están despiertos? ¿Sí? Abran las ventanas. Ok, verso 21. Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, están hablando ahora Jacobo y los ancianos, pero se les ha informado en cuanto a ti, se está refiriendo a estos judíos creyentes en Jerusalén, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, o sea, entre las naciones, a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Entonces vemos en el versículo 21 que los ancianos informan a Pablo sobre las falsas acusaciones que circulaban sobre él. Vemos que habían personas que estaban calumniando a Pablo. Los judíos creyentes en Jerusalén habían oído calumnias en contra de Pablo. Ellos decían que Pablo enseñaba a apostatar de Moisés, o sea, a apostatar de la ley de Moisés, diciéndoles que no circuncidaran a sus hijos ni observaran las costumbres de ellos. Y fíjense, la palabra que sale ahí como apostatar viene de la palabra apostasía. Y apostasía, hermanos, es una herejía. Es desviarse o apartarse de lo bueno hacia lo malo. ¿Sí? ¿Me siguen? No es solo desviarse, es salir de una posición correcta, santa, recta, y apartarse a algo que es incorrecto ante los ojos de Dios. Y de eso están acusando a Pablo. Entonces vemos que Pablo está siendo acusado falsamente de que él enseñaba a todos los judíos que estaban entre los gentiles, o sea, los judíos que estaban en la diáspora, los judíos que no vivían en Jerusalén, de que apostataran de la ley de Moisés. Esa era la acusación, diciéndoles que no circuncidaran a sus hijos ni observaran las costumbres. Pablo estaba siendo entonces acusado de enseñar y no respetar la ley, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. De eso estaba siendo acusado Pablo. Y esto, hermano, era un gran problema. ¿Por qué? Porque estas eran personas que eran, ¿qué cosa dice el versículo 20? Celosos de la ley. ¿Ven lo que le estaba pasando? Ellos eran celosos, eran creyentes celosos de las verdades de la palabra de Dios. Y escuchan un falso reporte acerca de Pablo de que él violaba las leyes. Pero como nos daremos cuenta, estos versículos van a mostrar que Pablo no era de esa forma. Él no enseñaba lo que se le estaba acusando. Ellos estaban recibiendo una información errada acerca de Pablo. Entonces Jacobo y los ancianos se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo y le proponen una acción pública a Pablo para demostrar
que Pablo seguía andando ordenadamente y respetando la ley. Verso 22. Dice, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido, le dicen los ancianos. Y esta frase, ¿qué hay pues? No es una pregunta que busca una respuesta, sino es como una pregunta retórica de transición. Es como decir, ¿qué haremos entonces? Ellos le van a dar la respuesta. No están esperando una respuesta de Pablo. ¿Qué haremos entonces o cómo resolveremos esta situación? Esta pregunta no busca que Pablo proponga una solución, sino que introduce la solución que Jacob y los ancianos le van a dar a Pablo. Escuche. Entonces los judíos que habían creído, al escuchar que Pablo había llegado a Jerusalén, ellos se van a reunir. Y los líderes le dirán a Pablo qué debe hacer. Versículo 23. Escuche, haz pues esto que te decimos. ¿Ven? Ellos le van a decir a Pablo, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cubrir voto. Entonces el verso inicia con una declaración enfática. ¿Qué le están diciendo? Haz pues esto que te decimos. Le están dando una instrucción, le están dando una orden. El liderazgo en Jerusalén a Pablo. Los líderes le están diciendo a Pablo lo que Pablo debe hacer en esta situación. Ellos quieren que Pablo se comporte de otra forma, hermanos, de manera sumisa. Ellos quieren que Pablo tome una actitud de sumisión. Y esto es justamente lo que Pablo va a hacer. Pablo va a tomar una actitud de sumisión y de humildad frente a lo que los ancianos le están diciendo. Los ancianos saben cómo es la situación en Jerusalén y les dirán a Pablo lo que debe hacer para demostrar que la información que corre acerca de él es falsa. Ellos van a decir, tienes que hacer un acto público para que ellos se den cuenta visiblemente de tu testimonio. Entonces ellos le dicen, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Y esos 4 hombres, hermanos, eran hermanos en la fe. Porque el texto dice, hay entre nosotros. ¿Ven? Eran hermanos en la fe. Por otra parte, esa palabra que aparece ahí, voto, del cual se habla, es probablemente el voto nazareo. El hermano Mario habló de eso hace un tiempo atrás. Un voto nazareo descrito en Números capítulo 6. Y aunque el texto no lo dice de manera clara y explícita, este era un voto que estas personas hacían sobre sí mismo. No era una obligación que alguien les imponía. Ellos se comprometían a guardar estos votos. Verso 24 nos va a dar los detalles de lo que Pablo debe hacer con estos 4 hermanos. Escuche. Verso 24. Tómalos contigo. Purifícate con ellos y paga sus gastos. Es decir, tú, Pablo, paga en nombre de ellos. Dice después, para que se rasuren la cabeza, y rasurarse la cabeza, hermano, era una práctica en este voto nazareo, muy común. Además, ellos, por ejemplo, en este voto no debían comer ni beber nada que tuviera que ver con el fruto de la vid. Y había una serie de otros rituales que ellos debían cumplir, como por ejemplo, no cortarse el cabello. Por eso le dice para que rasuren su cabeza. Pero al final de esos rituales se hacía un sacrificio, hermano. Y ese sacrificio costaba dinero. O sea, era una ofrenda que debía hacerse en el templo. No era una ofrenda para justificar un pecado, ¿ok? No es un sacrificio de pecado. Es una ofrenda voluntariamente que tenía el objetivo de bendecir a los levitas, y también parte de esos recursos eran para dar de comer a los pobres, ¿ok? Ese era el principio. Y los líderes le dijeron a Pablo que él tenía que de manera visible y pública, él debía purificarse con ellos, dice, y pagar sus gastos, es decir, la ofrenda que debía hacerse
por cada uno de ellos. ¿Me siguen? Mira, tú purifícate con ellos, dice. Anda al templo, y eso duraba 7 días. Purifícate con ellos. Y tú al final debes pagar la ofrenda de cada uno de ellos. ¿Ves lo que le están pidiendo? Y luego dice, y todos comprenderán, escuche, y todos los judíos creyentes, y esos millares de judíos, y todos comprenderán que no hay nada, hermano, subraye eso ahí en su Biblia, no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas, escuche, ordenadamente, ¿y qué más dice? Guardando la ley. Que al hacer este acto de sumisión de manera pública, él estaría rechazando estas acusaciones de una manera muy visible, pero de manera sumisa y en humillación. ¿Ven? No era Pablo, defiéndete, argumenta. Y Pablo era un buen argumentador y tenía con qué. No, haz esto. Pónete a la par de ellos y tú paga el precio. ¿Saben qué dice? Que él debía pagar. ¿Sabe qué significa eso? Había un costo. ¿Sabe lo que nos dice eso, hermanos? Que la humillación y la sumisión, que doblegar el orgullo tiene un costo, hermano, en la vida. No es gratis. Tú debes pagar el precio igual que yo. Porque el Señor Jesucristo a todos nos manda, nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esto es exactamente lo que Pablo está haciendo. Él está siendo sumiso a la instrucción de estos líderes en la iglesia de Jerusalén. Pablo no estaba enseñando al pueblo judío en el exilio que no debían circuncidar a sus hijos y no andar según la verdad de la palabra de Dios. Nada de eso era cierto. Porque el texto dice que él mismo andaba también ordenadamente, cumpliendo y guardando, dice, la ley. Ahora, atención acá, hermano, y esto es importante porque quiero que lo podamos enlazar con lo que dije al inicio en la introducción. En este momento, el templo aún estaba de pie en Jerusalén, ¿sí? El templo estaba en vigor, estaba ahí, puesto en pie. Y eso tiene implicaciones claves para hoy día, para la iglesia de hoy. En el año 70 después de Cristo, ese templo fue derribado. Ya no hay más templo. No existe un templo hoy. Y eso tiene implicancias, hermano, en cómo poder cumplir los mandamientos. ¿Por qué? Porque había mandamientos, por ejemplo, que estrictamente se necesita el templo en Jerusalén, por lo tanto no se pueden cumplir. Había mandamientos que requería que hubiera un sacerdocio levítico y no existe hoy día. Había mandamientos que requieren que haya un Sanedrín y no lo hay, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas partes de la ley, hermano, escuchen, que hoy, lo voy a decir de manera muy clara, no se pueden cumplir. ¿Me escucharon? Hay muchos mandamientos que hoy no se pueden cumplir y debemos entender que la ley, según la palabra de Dios, trabaja como una unidad. Yo no puedo creer cumplir la letra de la ley y hago la mitad y lo otro no. Trabajan en unidad. Por lo tanto, si yo no puedo cumplir algunos, en realidad yo no estoy cumpliendo la ley. ¿Me sigue lo que quiero decir? Y hoy día, hermanos, en la actualidad no hay templo. Esto significa que nosotros y ninguna persona puede guardar la letra de la ley en la actualidad. Nadie puede dar cumplimiento a la ley el día de hoy. Ahora, quiero conectar con lo de arriba. ¿Significa que la ley sea irrelevante o que los mandamientos de Dios hoy día no sean importantes? ¿Ven la diferencia? ¿Ven lo que quiero dar a entender? Significa que porque hoy día no podemos cumplir la letra de la ley, los mandamientos de manera tácita, como lo explica, ¿significa que los mandamientos de Dios hoy día son irrelevantes para nosotros? No, hermano. Eso es lo que muchos creyentes piensan y eso es un error.
Toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para hacernos perfectos a hombres y mujeres que aman su palabra. Por eso debemos ser celosos a la Escritura. Tenemos el Espíritu Santo para discernir cuál es la intención, lo que Pablo decía en Romanos, el espíritu de la ley, y poder aplicar eso a mi vida. ¿Sí? Quiero ponerles un ejemplo. Y ya lo he dado otras veces, pero voy a darlo otra vez si puedo ilustrar esto. En mi trabajo, donde yo trabajo, es una compañía que tiene como valor la seguridad de las personas. ¿Sí? No es una prioridad, porque las prioridades cambian. Nosotros decimos que la seguridad laboral, o sea, que las personas entren al trabajo y se vayan a su casa tal como llegaron, es un valor para la compañía. O sea, hacemos todo para que eso se cumpla. ¿Y qué es hacer todo? Un ejemplo es poner instrucciones, reglas, mandamientos, y los publicamos y los enseñamos. Y a las personas cuando ingresan al trabajo les damos charlas de capacitación. ¿Para qué? Para mostrarles las cosas que están prohibidas. ¿Y por qué? ¿Porque somos malos y queremos prohibirles cosas? No, para cuidarles. Queremos cuidar su integridad. Entonces, cuando vas a subir una escalera dice, tómate del pasamano. Hay una instrucción. ¿Qué debo hacer? Tomarme del pasamano. ¿Sí? ¿Me siguen? Y así está lleno de señaléticas e instrucciones. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el propósito de todas esas instrucciones que son cientos en la compañía? ¿Cuál es el espíritu, la intención, el propósito de todas esas reglas? ¿Cuál es? Protegerlos, cuidar la integridad fija. Si lo extrapolo, mostrarles amor. ¿Se entiende? Para que no lleguen menos con un brazo o lesionados a su casa. ¿Sí? Ahora fíjense. Voy subiendo una escalera. ¿Sí? Y dice, tómate del pasamanos. Y curiosamente, esa escalera en alguna parte de la compañía no tiene pasamanos. ¿Sí? Y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, no lo tiene. Quedó mal diseñada por alguna razón. Entonces yo veo esa instrucción y digo, esto es irrelevante. Y subo descuidadamente la escalera. ¿Entendí la intención y el propósito de esa instrucción? No, porque el propósito no era exactamente la letra de la instrucción, era el espíritu. Entonces, si me dice, toma del pasamano, lo que está intrínsecamente en esta instrucción es que yo me debo cuidar. No subas corriendo porque es peligroso. Entonces, si no hay pasamano, yo voy a saber con cuidado o me voy a apoyar en la muralla porque quiero cumplir la intención de esa instrucción, el espíritu de la ley. Y esto era lo que estos hermanos hacían. Bueno, en ese tiempo había templo, podían cumplir o intentaban cumplir. ¿Sí? Entonces, hoy día la iglesia tiene el Espíritu Santo para poder discernir y ver toda la palabra de Dios y amar toda la palabra de Dios y ser celoso y apasionado de toda la palabra de Dios, porque es para nosotros. No caigamos en el error que muchos creyentes piensan que el Antiguo Testamento es irrelevante. Eso es una vergüenza, hermano. ¿Sí? Ok. Entonces debemos enterrar correctamente las cosas. Y en este momento, en el cual se estaba escribiendo acá, había templo. Existía un templo. Por eso Pablo también andaba ordenadamente guardando la ley. Pablo se comportaba en observancia de la ley. Verso 25. ¿Por qué? Porque había templo. Listo. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan, escuche, de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogados y de fornicación. Esto no era necesariamente algo que los gentiles, no era necesario que los gentiles guardaran estas costumbres. Eso es lo que está diciendo. Dice, no guarden nada de esto. O sea, aquí lo que el liderazgo está haciendo, por un lado,
distinguir entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. Ya que, miren, lo que quiere dar a entender es lo mismo que estaba en el concilio de Jerusalén, Hechos 15. Los gentiles no necesitan hacer nada para ser más agradables a Dios, ya que solo a través de la obra de Jesucristo que alguien puede ser judío gentil, ser agradable a Dios. Entonces no necesitan hacer nada. Ahora, esto no significa que debemos darle más importancia al Nuevo o al Antiguo Testamento o viceversa, porque toda la palabra de Dios es útil. Todo, absolutamente todo. Ahora, toda la palabra de Dios debemos poner atención. Entonces dice, se me desordenó aquí la PPT. Entonces, decía que toda la palabra de Dios y todo tiene un mismo mensaje común. O sea, todos los mandamientos trabajan de una manera común, en una armonía, y es para manifestar nuestro amor y mostrarnos cómo manifestamos nuestro amor a Dios y hacia las demás personas. Y debemos entender eso, y también las instrucciones de Dios nos enseñan lo que es correcto de lo que es incorrecto. Miren, hermano, si nos dejan siempre a nuestro propio criterio, se nos hace muy difícil entender qué es la justicia. Entonces los mandamientos, las instrucciones de Dios trabajan todos juntos con la intención de mostrarnos y de que nosotros podamos manifestar la justicia de Dios a través de nuestra vida. Entonces el verso dice, en referencia a los gentiles que han creído, que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogados y de fornicación. Y fornicación ahí tiene que ver con todo lo que tenga que ver con inmoralidad sexual. Y todas estas cosas que se le está prohibiendo a los gentiles, hermanos, está relacionada con la idolatría. Es el mismo contexto de Hechos 6. Y la idolatría, hermanos, es dirigirse en dirección hacia nuestro propio ser. ¿Me siguen? Eso es la idolatría, es mirar hacia adentro. La idolatría tiene que ver, hermanos, con el egocentrismo. Es pensar solo en lo que a mí me agrada. Y esto que vemos acá es una referencia explícita, como le decía, a Hechos 15. Jacobo está haciendo una distinción muy importante entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. Jacobo y los ancianos están protegiendo dos verdades al mismo tiempo. Primero, Pablo no está enseñando acerca de apostatar de la ley, no. Pero también les está diciendo o le está confirmando la decisión del concilio en Jerusalén. Esa decisión sigue plenamente vigente para los gentiles, para las naciones. Los gentiles deben entender que la idolatría no puede ser parte de nuestro nuevo estilo de vida. No podemos mezclar la idolatría, hermanos, con el evangelio porque son cosas que están en contraposición. En otras palabras, está diciendo, no tengan nada que ver con este tipo de prácticas. Jacobo y los ancianos están poniendo las cosas en orden. Verso 26. Entonces Pablo, escuche, tomó consigo. ¿Qué le habían dicho en el verso 24? ¿Qué decía al inicio? Verso 24. Tómalos contigo. ¿Qué dice el verso 26? Entonces Pablo tomó consigo, ¿ven? Obediencia a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Este versículo, hermano, nos muestra de manera muy clara que Pablo aceptó y obedeció exactamente lo que Jacobo y los ancianos le habían pedido en la iglesia de Jerusalén. La respuesta de Pablo, hermano, nos muestra un corazón dispuesto a la obediencia,
un corazón humilde. Pablo tenía un corazón humilde para las cosas de Dios y cómo él conducía su vida. Él se sometió al liderazgo de la iglesia en Jerusalén, aunque él sabía que las acusaciones en su contra eran falsas. Pero él no insistió en defender sus derechos ni generar conflicto en la iglesia de Jerusalén. Por el contrario, estuvo dispuesto a participar de un rito de purificación para demostrar públicamente que él no estaba enseñando nada de esas cosas que a él estaba siendo acusado. ¿Sí? Pasemos a la segunda parte del bosquejo, donde veremos que la multitud ahora intenta matar a Pablo. Versículos 27 al 31. Acá vemos que Pablo es acusado injustamente por un grupo de judíos diferentes. Pongan atención, porque si no se van a confundir, es un grupo diferente. Son judíos que venían de Asia. Y la multitud alborotada va a intentar matar a Pablo. Se está cumpliendo la profecía, lo que el Espíritu le había dicho a Pablo. Verso 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, ¿ok?, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Lo primero que debemos ver es que Lucas distingue claramente entre estos dos grupos de judíos. Los judíos creyentes de Jerusalén, los primeros que vimos, ellos habían creído en Cristo, pero habían oído rumores falsos acerca de Pablo. Por eso Pablo estaba haciendo lo que estaba haciendo en el templo. Pero había otro grupo de judíos, los judíos de Asia, que se oponían a Pablo. Estos eran judíos que probablemente conocían a Pablo, y lo vamos a ver más adelante en el verso 29. Estos judíos no aparecen acá en estos pasajes como creyentes, sino más bien son adversarios de Pablo, que lo acusarán y van a alborotar a la multitud. Entonces dice el verso 27, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud. Escuche, y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Ahora, estas personas, hermanos, van a cometer un grave error con Pablo, porque van a actuar en base a una suposición, en base a algo que pensaban de Pablo. Y el texto lo va a decir más adelante de manera muy clara. Aquí hay algo que debemos aprender, hermanos. Y es que debemos entender algo y debemos tener mucho cuidado. Miren, tú debes tener y yo mucho cuidado cuando una persona se acerca a ti y trae una información acerca de otra persona. Hermanos, precaución. Ten cuidado. Miren, el hermano Cristian siempre dice, tengo años de creyente y he pasado un montón de cosas. Voy a usar esa misma frase. Ya me estoy haciendo viejo, ¿ya? Tengo 25 años, un poco más en el Evangelio. Y cada vez que el Señor a mí me ha permitido, no cada vez, pero gran cantidad de veces que el Señor a mí me ha permitido dar consejería, y cuando tú tomas a las dos partes y tú les pides que en amor al Señor podamos orar y delante de Dios puedan decir toda la verdad, para que Dios y su Santo Espíritu pueda sacar la verdad a la luz del asunto, ¿saben qué? Lo que usualmente me encuentro es que lo que se había dicho no era como se había dicho. Entonces debemos tener mucho cuidado, hermano. Precaución. Ahora miren, no estoy diciendo que tú rechaces de plano cuando una persona quiere hablar contigo. No, pero ten mucho cuidado. Y lo que estaba ocurriendo acá es que estas personas, esta multitud van a actuar. Estos judíos fueron motivados por algo que pensaban de Pablo. Y esto es lo que vamos a ver acá. Leamos nuevamente, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Escuchen, este es el hombre que por todas partes se enseña a todos contra el pueblo. Eso, nosotros hoy día tenemos toda la narrativa. ¿Eso es lo que hemos visto de Pablo ciudad por ciudad? No.
Pero eso es lo que ellos piensan y creen. Todos sabemos que eso no es así. Pablo amaba al pueblo judío. Pero escuche nuevamente lo que decía. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos en contra del pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Ellos están acusando a Pablo de traer contaminación al pueblo, al templo, de profanar ese lugar santo. Pero la realidad, hermano, es totalmente contraria. Pablo estaba enseñando la verdad del evangelio, esa verdad que justifica al pecador que se arrepiente. Por lo tanto, Pablo no busca profanar. Al contrario, Pablo estaba buscando la santidad. ¿Y por qué digo la santidad? Porque la santidad siempre está conectada con los propósitos de Dios. Eso es lo que Pablo anhelaba y buscaba en su vida. Y el verso 29 nos mostrará que ellos estaban equivocados. Escuche. Porque antes había visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban, ¿escuchó? A quien pensaban, subraya esa palabra, que Pablo había metido en el templo. Esta palabra, hermanos, pensaba, en el original tiene el sentido de suponer algo. Ellos estaban haciendo una suposición y estaban tomando a toda una masa de gente, porque dice que era toda la ciudad. Estos pasajes están siendo absolutos, habla de todos. Toda la ciudad alborotada. O sea, ellos pensaron o supusieron que Pablo había metido a Trófimo en el templo, pero ellos no habían comprobado esa información. Nada de eso era verdad. Verso 30. Así que, escuchen, toda la ciudad se conmovió o se agitó, se alborotó y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo, le agarraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Miren, hermano, todo lo que ellos hicieron fue en contra del protocolo que el Sanedrín tenía. Ellos estaban violando sus propias enseñanzas al hacer esto con Pablo. Toda la ciudad se conmovió y se agolpó en contra de Pablo. Ellos se apoderaron de él y la arrastraron fuera del templo, dice. ¿Basándose en qué? En una suposición, en algo que ellos pensaban. En lugar de preguntarse, de buscar la verdad, en lugar de hacer un juicio justo ante Pablo, ellos se apoderan de él y le arrebataron fuera del templo y inmediatamente cerraron las puertas. Y hermano, esta palabra apoderar y arrebataron son palabras que demuestran un acto físico, enérgico en contra de Pablo. Ellos lo arrastraron, se apoderaron, ellos se adueñaron de la intimidad de Pablo y lo arrastraron hacia afuera y cerraron las puertas del templo. ¿Pueden ver la imagen? ¿Lo crudo de eso? Y no era uno o dos, toda la ciudad. Está el verso 31. Y procurando ellos, escuche, matarle. Esta era la verdadera intención. Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba, escuche, ¿cómo? Alborotada. En este versículo, hermano, vemos claramente dos verdades. La primera es la intención de la multitud. Lucas afirma que ellos, ¿qué dice? Procuraban matarle. Ellos querían matar a Pablo. El objetivo de la multitud no era simplemente detenerlo o expulsarlo del templo o acusarlo. No, ellos querían quitarle la vida a Pablo. Y acá comenzaremos a ver las advertencias que el Espíritu Santo le había dado por todas las ciudades a Pablo. Y lo segundo que vemos, la segunda verdad, es, escuche, la fidelidad y la provisión con Pablo en medio de la multitud. Ya que el texto dice, miren, subrayen esta palabra, se le avisó al tribuno. ¿Ven esa frase? Cuando ellos lo arrastraron, lo sacaron del templo y querían matarle,
dice, la frase Lucas se encarga de decir, se le avisó al tribuno de que toda la ciudad estaba alborotada. Y aunque Lucas no nos dice quién dio el aviso, sí podemos ver que Dios estaba en control de cada acontecimiento a pesar del pecado de la multitud. ¿Por qué? Porque ese no era el tiempo para que Pablo muriera. Dios se estaba moviendo providencialmente para cuidar a Pablo. Por eso aparece esa frase, se le avisó al tribuno. ¿Quién? No sabemos. Pero llegó ese aviso al tribuno. El aviso al tribuno permitió que él actuara con estos soldados y centuriones, dice. Miren, soldados y centuriones significa que este era un comandante de mucho poder, ¿sí? Centuriones, cada centurión lideraba 100 soldados. Y él corrió con soldados y centuriones. ¿Por qué tanta gente? Porque la ciudad completa estaba alborotada. ¿Has visto las protestas que hoy día veo en una ciudad? Imagínense algo así. Toda una masa de gente alborotada y, como veremos más adelante, golpeando brutalmente a una persona. Y providencialmente alguien avisa al tribuno. Y el tribuno toma a los soldados y los centuriones y llegan a ese lugar. El pasaje nos recuerda que ninguna circunstancia, hermano, escapa al control de Dios. Aun cuando los hombres actúan en maldad, el Señor continúa cuidando a sus hijos conforme a su perfecta voluntad. Y eso es lo que estamos viendo acá. Pasemos a la tercera parte del bosquejo. Ya vamos a terminar. Y acá vamos a ver que Dios preserva la vida de Pablo mediante la intervención del tribuno romano, verso 32 al 36. Verso 32. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron, escuche, de golpear a Pablo. No era solo que se habían apoderado, no era solo que lo sacaban a la rastra, le estaban golpeando. En el original el texto dice literalmente, inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Fíjense, algo pasó en la mente de ese comandante, de este tribuno, que inmediatamente cuando escucharon la noticia, corrieron. Miren, si usted le pregunta a una persona de carabineros del GOPE, ¿cómo deben actuar cuando la multitud está alborotada? Ellos se van a responder inmediatamente. Ellos están entrenados y saben que eso va a traer consecuencias graves si no se pone la calma en la ciudad. Y algo así estaba pasando acá. Y dice que lo golpearon, y esta palabra golpear tiene un sentido de dar una golpiza violenta y continua, repetidamente. ¿Por qué Lucas usa esta palabra? Porque ¿cuál era el objetivo de ellos? Darle unas cachetaditas. Le estaban golpeando al punto de poder matarlo. Hermano, quiero que puedan ver esta imagen. Eso es lo que estaba ocurriendo. Un solo hombre con toda la ciudad encima. Lo golpeaban violentamente, repetidamente, con el fin de quitarle la vida. Pero la rápida intervención del tribuno con los soldados y los centuriones terminan salvando la vida de Pablo, porque Dios estaba obrando en medio de ellos. Verso 33. Entonces, llegando el tribuno, escuchen, le prendió y le mandó a atar con 2 cadenas. ¿Recuerdan la profecía que vimos en este mismo capítulo? ¿Recuerdan cuando vino un profeta y tomó el lienzo de Pablo y ató sus 2 manos? Se está cumpliendo. Entonces llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. Y escuche, mire, esto es importante. Todo el rato voy a decir, subraye esto también. Preguntó quién era y qué había hecho. Esa era la pregunta lógica que toda la gente debía haber hecho. Este verso nos muestra que el tribuno estaba interesado, ¿saben qué? En llegar a la verdad. Él quería que las decisiones se tomaran en base a la verdad de los hechos. Él no se dejó guiar por la masa de personas, por lo que las personas querían escuchar. No, él estaba interesado en la verdad. Y ¿saben lo más irrisorio? Es que él era un romano.
Y los romanos, hermanos, sabemos que ellos disfrutaban al ver el sufrimiento de otro. Esa era la naturaleza, las características de los romanos. Y este era un hombre de guerra. Pero este comandante era muy diferente. Por esta razón hizo una pregunta lógica. Él preguntó, ¿quién era y qué había hecho? Verso 34. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto, imagínense toda la gente gritando, uno decía una cosa, otros decían otra cosa. Dice, a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza, a un lugar seguro. Entonces el comandante hace una pregunta. Pero como todos gritaban y no se entendían lo que decían, por causa del alboroto que había en la ciudad, el comandante lo lleva a la fortaleza. Verso 35. Y al llegar a las gradas, o sea, a las escaleras de la fortaleza, aconteció que era llevado en peso, dice, por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Y esta frase, hermano, llevado en peso, significa literalmente que Pablo era cargado. Lo llevaban cargado. O algunas Biblias dicen, lo tuvieron que cargar. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué tuvieron que cargarlo? El texto dice, por la violencia de la multitud. Lo más probable, hermano, es que Pablo estaba demasiado golpeado como para poder él caminar solo. O la multitud era tan violenta que les impedía avanzar. Pero cualquiera haya sido de las razones, Pablo estaba en gran peligro y ellos tuvieron que llevarlo cargado. Miren, hermanos, lo increíble de todo esto es que estas personas judías estaban llamadas a ser sumisas a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Recuerdan el contexto? ¿Quién es el pueblo judío? El que Dios les encomendó la ley. El que Dios les mandó a hacer luz en este mundo. El mismo llamado que tiene la iglesia hoy día, sal y luz en este mundo. Eso eran ellos. O eso debían demostrar ellos. Ellos debían demostrar sumisión a la autoridad de la palabra de Dios, pero ellos no estaban comportándose de esa manera. Ellos se estaban comportando de una manera salvaje, igual que los romanos. Y lo que estamos viendo es que ellos no fueron de una influencia positiva para Roma. Lamentablemente, ¿saben lo que estaba ocurriendo? Los romanos estaban siendo una influencia positiva en ellos. ¿Ven lo antagónico de la escena? Y eso es triste, hermano, porque muchas veces eso ocurre el día de hoy con la iglesia. Es la iglesia la que está llamada a ser sal y luz en este mundo. Y muchas veces los actos de personas impías que no conocen a Cristo nos avergüenzan. Muchas veces nosotros no estamos haciendo una influencia positiva en este mundo. ¿Por qué? Porque no somos celosos de la palabra de Dios. Y esta gente estaba alborotada. Por medio de este comandante que intentó entender lo que estaba pasando, Pablo es puesto a salvo. Versículo 36. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás, escuche, gritando, ¡muera! Ahora, al ver este verso debemos tener cuidado, hermanos. Y debemos tomar esto como un ejemplo. Miren, el enemigo le gustan las emociones. Al enemigo le gusta emocionar a las multitudes. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo logra emocionar a las multitudes, eso por lo general termina en un gran caos. Pero el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, a Él le gusta el orden, dice la palabra de Dios. A Él le gusta la rectitud. En otras palabras, a Él le gusta la verdad. Por esta razón necesitamos asegurarnos de que nuestras emociones, hermanos, no nos guíen, no nos controlen a caminar fuera de la voluntad de Dios, sino que nuestras emociones deben estar sujetas a la verdad de la palabra de Dios.
Debemos sujetar nuestras emociones a la verdad. Cuando las emociones afloran hacia el momento de afirmar la palabra de Dios en nuestra vida. Y debemos estar alerta, porque cuando nos emocionamos, muchas veces, hermanos, bajamos la guardia. ¿No es verdad? Cuando te emocionas mucho, si te alteras, bajas la guardia. Y se los digo en carne propia. Uno comete cosas atroces por causa de las emociones. Debemos tener cuidado. Miren, hermanos, hay falsos maestros, y eso es cierto hoy en día. Ellos ponen a las multitudes todas emocionadas, todas alborotadas, con falsa doctrina, con el fin de llevar a esas multitudes a hacer lo que ellos quieren que hagan. Le llevan el pic de la emoción acá arriba, y cuando la gente está emocionada, baja la guardia. Se mueve como esta masa sin entender lo que está pasando por seguir la multitud. Ellos no están interesados en las personas, ellos están interesados en sus propios propósitos. Y esto es lo que vemos acá. Estas personas estaban fuera de control. Ellos venían detrás de Pablo gritando, ¡muera! Miren, hermano, eso es increíble lo que está diciendo la Escritura ahí. Eso estaba prohibido por ellos. Incluso hay leyes que les prohibían, ¿no es cierto? Una cosa es hacer juicio con una persona culpable, pero hay un mandamiento que enseña que yo no debo sentir placer al ver a una persona sufriendo o con el juicio. Y ellos querían que públicamente esa persona murieran. Estaban alborotadas, estaban fuera de control, estaban fuera de sí. Hermano, tenga cuidado con sus emociones, con lo que está escuchando. Ponga atención a qué lo está llevando a hacer la emocionalidad en su vida. Si eso está acorde a la palabra de Dios, está bien. Pero mire, cuando escuchamos la verdad de Dios primero entra aquí. Aquí. Romanos 12, renovaos vuestro entendimiento. Y luego debe bajar aquí. Y luego debe impactar mi vida. Entonces, cuando yo me muevo en base a una emoción, debo tener mucho cuidado. Dicen ni si eso es la verdad de la palabra de Dios. O simplemente estoy fuera de control, como estas personas. Ellos buscaban la muerte de Pablo. Y pasamos a la última parte del bosquejo y terminamos. Pablo solicita hablar al pueblo en esta parte, versículo 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, ¿se me permitirá decir algo? Dice Pablo. Y él le dijo, ¿sabes griego? O sea, el tribuno le dice, ¿sabes hablar griego? Le dice el tribuno, el comandante. Él le preguntó esto porque él pensaba que Pablo era un egipcio, hermano. Verso 28, miren. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios o malhechores o personas malvadas? Entonces el comandante pensó que Pablo era el líder de una banda criminal. Eso es lo que está diciendo acá. Una banda de 4,000 sicarios. Eso es lo que él creía. Él creía que Pablo había liderado una rebelión. Pero sabemos que nada de eso era Pablo. Pablo claramente no era esa persona. Así que vean cómo responde Pablo en el verso 39. De cierto, dice, soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante, de Cilicia. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Tarso, hermano, era una ciudad muy cerca de lo que hoy día es la actual Turquía y estaba bajo el dominio del Imperio Romano en ese entonces. Por lo tanto, Pablo le dice al comandante que él viene de una ciudad no insignificante, que estaba bajo el Imperio Romano. Por lo tanto, Pablo podía reclamar la ciudadanía romana. Eso es lo que está queriendo poner ahí en el ambiente. Por esta razón le dice, te ruego que me permitas hablar al pueblo. ¿Qué quería hacer Pablo? ¿Defenderse, agarrarlos a patadas?
permíteme hablar. Pablo quería dar su testimonio porque Pablo amaba a ese pueblo. Lea el libro de Romanos y dará cuenta que Pablo dice, soy capaz de cambiar mi salvación con tal de que ese pueblo se salve. ¡Wow! Eso lo dijo Pablo, ¿sabían? Pablo amaba a ese pueblo y entendían que estaban siendo manipulados. Verso 40. Y cuando él se le permitió, Pablo, estando de pie en las gradas o en la escalera, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio. Y hermanos, esto es mi opinión. Yo veo la obra de Dios ahí. La ciudad estaba alborotada. Y Pablo simplemente levantó la mano. E hizo gran silencio. Y habló en lengua hebrea diciendo. Entonces el hecho de que Pablo pudiera hablar en hebreo ahora demostraría que él era un judío instruido. Y veremos la próxima semana qué es lo que Pablo le va a decir al pueblo. ¿O queremos seguir aquí? No, hay otro hermano que está preparando el mensaje. Pero lo importante acá, hermanos, es que Pablo se está dirigiendo al pueblo en hebreo. Y esto demostrará que Pablo tenía un gran conocimiento en la palabra de Dios. Ahora, hermanos, para cerrar, debemos recordar que el Espíritu Santo había estado preparando a Pablo para esta situación. Nada de lo que estamos viendo aquí probablemente sorprendió a Pablo. El Espíritu Santo en cada ciudad le decía que le vendrían prisiones y tribulaciones. Esta advertencia, hermano, tenía el propósito, hermanos, de animar a Pablo, de que él pudiera estar preparado. La intención del Espíritu no era desanimar a Pablo y decirle, mira, esto te va a pasar. Al contrario, era que Pablo estuviera preparado. ¿Y sabes cómo yo creo que se preparaba Pablo? Pablo era un hombre de oración. Él empezó a preparar su vida para este momento. Este pasaje nos muestra, además, que aquellos creyentes de Jerusalén, hermano, eran celosos de la palabra de Dios. Ellos eran personas apasionadas, fervientes, con un deseo de honrar al Señor. Y este debe ser el mismo deseo, hermano, que debe habernos en nosotros. Pablo no rehusó, le dijo a los ancianos de Éfeso, de anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y ahí se refiere tanto a los consejos apostólicos como la palabra de Dios que estaba escrita en ese momento. Nada en la palabra de Dios, hermanos, es irrelevante para nosotros. Debemos empezar a mirar la palabra de Dios con amor, con fervor, con celo. Porque ¿saben qué? Es la única que puede construir y hacer algo en nuestra vida que por lo general siempre es un desastre. Es la palabra de Dios la que va a construir, va a edificar, nos va a formar, nos va a llevar al arrepentimiento. En otras palabras, va a producir cambios que glorifiquen a Dios. Miren, hermanos, debemos ser personas apasionadas, celosas por la palabra de Dios. Porque es por medio de la palabra de Dios que le mostramos amor a Dios. Y le demostramos amor a las personas. Y no andamos en obediencia porque queremos agradar más a Dios. No, el creyente no hace las cosas por decreto, las hace por convicción, porque ama a su Señor. Queremos ser fieles, queremos ser personas que están llamadas a la obediencia y a obedecer la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque de cierta forma el creyente debe querer poner una sonrisa en el rostro de Dios, ¿se entiende? Esa debe ser la intención de nosotros. No para ser más agradables, porque seamos completamente agradables para Él. El Señor dijo, yo me olvidé de sus pecados. Todos sus pecados están perdonados. Y el día que estaremos frente al Señor Jesucristo, frente a Dios, vamos a estar vestidos con vestiduras blancas por la justicia perfecta de Cristo en nosotros. Pero eso no significa que usted viva una vida como a usted se le plazca, de manera desordenada, violando una y otra vez las instrucciones claras en la palabra de Dios. Sumérjase en las Escrituras. Por eso hemos estado enseñando hermenéutica, por eso, porque queremos una iglesia que se sustente y sepa valorar lo que tenemos, la palabra de Dios.
Debemos ser personas apasionadas, hermano, por la palabra de Dios. ¿Sí? Y esto ya no es parte del mensaje. Y les quiero hablar como hermanos. La próxima semana va a venir a enseñar aquí Felipe Domínguez, nuestro hermano. Él se fue a preparar hace varios años al Instituto Bíblico. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Felipe, si se fue a preparar con la palabra de Dios, nos está enseñando hace un montón de tiempo acá? Porque lo que queremos ver es una vida de testimonio. Para estar acá, tú tienes que vivir la palabra de Dios. Y no solo para estar acá, en cualquier servicio al Señor. Y sentimos en el liderazgo que era un tiempo para esperar y orar, para que Él pudiera demostrar su servicio desde lo más pequeño. Por eso lo ven sirviendo en los jóvenes, en la escuela dominical, discipulando personas. Y no le estoy hablando como su papá, de verdad, hermano. Estoy hablando como él, como un hermano. Así que, ¿qué le quiero pedir? Que puedan orar. Para que Él pueda distinguir realmente si es el llamado de Dios, dedicarse a enseñar la palabra. Si el Señor lo llamó a esa tarea. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Que permitir que venga a enseñar. Ya ha pasado casi 2 años de eso. Y la próxima semana va a empezar a enseñar en esta iglesia. Así que le pedimos que puedan orar por él. Ore por su hermano. Para que el Señor lo utilice y vivifique su vida. Y él pueda dar frutos. Miles de frutos para la gloria de Dios. Como cada uno de nosotros. A eso estamos llamados. ¿Oramos? Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pido, Señor, que a través de tu Santo Espíritu puedas producir celo en nuestra vida por tu palabra. Ayuda a esta iglesia a ser una iglesia apasionada por tu verdad, por tu palabra, por tus mandamientos, tus instrucciones. Todas esas instrucciones que están en toda la palabra de Dios, que son para guiarnos y poder vivir vidas rectas, para que podamos distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que es lícito y lo que no es lícito. Señor, si nos dejas a la deriva, Señor, será muy difícil para nosotros entender realmente lo que es la justicia. Pero tú has inspirado tu perfecta palabra de Dios, que es una brújula para nosotros hoy día, para ayudarnos a andar en obediencia, en santidad, en tus planes, en tus propósitos, en tu voluntad. Ayuda, Señor, a cada hombre de esta iglesia, a cada mujer de esta iglesia, a cada joven, a cada niño, Señor, que te conoce, y los que no te conocen, que te puedan conocer pronto, Señor. Porque queremos ser una iglesia que te honra, te bendice. Señor, queremos, Señor, que tú puedas mirar a tu iglesia todos los días y poder sonreír. De manera colectiva, pero también de manera individual. Gracias te damos, Señor, porque tú no esperas que hagamos nada para ser más aceptos a ti. Ya somos perfectamente agradables a ti por la obra de Cristo en nuestra vida. Pero ayúdanos a andar en obediencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.